Yo creería un poco que educar tiene que ver mucho con acompañar eh, para que las personas puedan florecer, siendo por un lado uno muy respetuoso de la individualidad de cada persona, de sus fortalezas, de su voz interna, pero al mismo tiempo sirviendo de guía. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Suma Liderazgo. El día de hoy nos acompaña Juan Sebastián Hoyos, un líder que no solo tiene el reto de tener un proyecto centenario, sino que además tiene esta mirada de tener el proyecto educativo como un proyecto ético y cultural. Juan Sebastián, muchísimas gracias por abrirnos las puertas una vez más y poder charlar con nosotros sobre estos temas que creo que son de impacto y muy inspiradores para el resto de líderes educativos en Colombia. No, Sofía, muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme, que es un privilegio y un placer estar acá y poder compartir sobre mi vida, sobre todo. Bueno, muchas gracias. Y precisamente queremos saber de tu vida, de ese ser humano que hay detrás del líder. Y la primera pregunta es, ¿cómo llega un abogado a ser rector? Pues mira, yo desde que estaba en el colegio tuve unos maestros maravillosos que me inspiraron mucho y también tuve un papá maravilloso. Y entonces con él construí mi relación caminando, porque él tenía muchos problemas de visión, era casi ciego, entonces, y era un papá mayor. Entonces, pues toda la vida crecí con él, era un hombre muy culto, muy sabio, muy especial. Entonces, pues tuve en mi casa primero un gran maestro con quien lo único que hice toda la vida fue caminar, conversar y aprender. Y también en el colegio, en este colegio, del que me gradué, tuve unos profesores y unos maestros maravillosos, sobre todo pues mi profesor de literatura, mi profesor de filosofía, un poco en plan como la sociedad de los poetas muertos, unos profesores como rebeldes, críticos, súper inspiradores. Y yo, estando en el colegio, pues dije yo, algún día quisiera significar para alguien lo que estos profesores significan para mí, o también lo que mi papá significa para mí. Entonces, desde que estaba en el colegio, desde que tenía como 15 o 16 años, pues tuve ahí una fuente de inspiración y al mismo tiempo recuerdo, ahora que te estaba contando y que yo caminaba con mi papá, caminaba por esta zona porque nosotros vivíamos relativamente cerca y al acompañarlo a caminar un domingo, estando en 11, me acuerdo que él me decía, bueno, Juan Sebastián, ¿tú qué vas a estudiar finalmente? Porque yo estaba muy desubicado, como la mayoría de los jóvenes, y yo le decía, papá, yo no sé qué voy a estudiar, pero lo que sí sé es que algún día quisiera ser rector de este colegio. Se lo decía pasando justo por acá, por la novena. Entonces, digamos que desde muy joven tenía ese sueño y ya después finalmente terminé estudiando Derecho, un poquito como por encontrar una carrera media que tuviera que ver con humanidades, pero que tuviera distintas posibilidades. Trabajé un tiempo en temas de Derecho, pero empecé a dar clases de introducción al derecho acá, cuando estaba trabajando, digamos, en una firma, y ahí me empecé a vincular, y mi primer trabajo acá fue en la Secretaría General, es decir, como abogado. Entonces entré como el abogado del colegio y ahí cada vez me fui, digamos, apartando de las labores administrativas, de las labores jurídicas, y entré a las labores más pedagógicas. Mi tesis, por ejemplo, la hice sobre derecho y educación. Entonces, desde joven ya tenía como esa, digamos, como esa chispa ahí sembrada pues en el corazón. Entonces así se fue gestando ese sueño. No me esperaba, la verdad, esta historia. Es increíble. Eh, ¿Y hoy cómo vives el sueño hecho realidad? Uy, mira, te voy a decir, lo vivo todos los días cuando entro al colegio, cuando llego a trabajar, pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, pues por darme esta oportunidad tan grande. Entonces lo vivo con mucha gratitud, por un lado, y con un sentido muy grande de plenitud también, de haber pues logrado un sueño de vida y un sueño de infancia. Entonces, sobre todo te diría que desde la gratitud, pues porque sé que detrás de esto están muchas personas y yo creo que yo he puesto de mi parte, pero creo que la vida ha sido muy generosa conmigo también, y desde la plenitud de poder trabajar en algo que me llena de propósito, con una gente maravillosa, con quien tengo muchísimos vínculos y en una institución en la que, pues con la que me siento muy identificado. Entonces te diría sobre todo como gratitud, y plenitud, y pues por supuesto un sentido de responsabilidad también muy grande. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entras como abogado hasta hoy que eres rector? Mira, yo entré como abogado, entonces comencé dando clases de introducción al derecho
porque el colegio tenía y tiene un programa de orientación profesional que dan profesores externos y en su mayoría exalumnos. Entonces entré en el año 2007, en enero del 2007, hace casi 20 años. A final de ese año fue cuando ya me vinculé tiempo completo y entré a trabajar en la Secretaría de Educación, en la Secretaría General, que el colegio tiene una Secretaría General, además de la Secretaría Académica, como labores jurídicas y demás, porque pues son unas fundaciones, un par de colegios. En el año 2013 me nombraron vicerrector. Hubo un año antes un cambio, llegó un nuevo rector y entonces ahí pues se organizó todo el tema del proceso. Curiosamente yo le ayudé a él como a diseñar el cargo y toda la cosa porque en ese momento no había vicerrector y en un momento él me dijo, no, yo quiero que usted sea mi vicerrector. Entonces también fue una sorpresa y para mí algo también maravilloso porque ya estaba trabajando en el colegio, ya estaba trabajando en educación, me metía en muchos temas educativos, era director de grupo, estaba en el consejo académico, dirigía el programa de estudios profesionales, pero todavía muchas de mis labores eran administrativas. Fue cuando finalmente digamos, las dejé y me pude dedicar de lleno ya a las labores formativas, pedagógicas. Eso fue en el 2013. Entonces, te diría que desde el 2007, que comencé pues con las clases, 2013 la vicerrectoría y ya, bueno, desde el año pasado la rectoría. Bueno, yo pienso que a veces el líder, y que es la persona que estamos tratando de descubrir hoy, quién está detrás de este liderazgo, no necesita un cargo de liderazgo que sea como directamente fácil de leer, que es de liderazgo, para ejercer un buen liderazgo. ¿Cómo crees que construiste comunidad desde la secretaría hasta hoy para ser hoy el líder del colegio? Mira, esto lo he venido entendiendo con el tiempo, de pronto en su momento también cuando asumí, tal vez no me di cuenta de eso, pero yo creo que uno pues asume estos retos y el tema del liderazgo tiene que ver mucho con las fortalezas personales, ¿sí? Cosa en la que yo he venido trabajando bastante desde mi ejercicio de autoconocimiento, de conciencia y también hoy en día lo trabajamos con nuestros estudiantes y con nuestro grupo de profesores. Entonces yo creo que mis fortalezas tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de escucha. Hay un tema y también buscando hacer un liderazgo pues muy humano, muy cercano, muy desde la comprensión, entonces como que desde el principio me empecé a vincular con las personas como desde ahí, desde esas fortalezas. Y también creo que una cosa que aprendí, por ejemplo, de mi papá tenía una cosa muy bonita y era un hombre muy culto y era una figura pública, pero era una persona que al no ver prácticamente no se daba cuenta lo que estaba pasando. Entonces yo recuerdo caminando con él o en algún sitio, una vez en el aeropuerto o en la calle, pues la gente lo miraba y se le acercaban y le pedían autógrafos y tal, pero él no se daba cuenta de eso. Entonces, de alguna manera, yo creo que con él aprendí pues una cierta humildad, como un cierto tema de no creerse uno, pues por supuesto, ni más ni menos que las personas. Entonces, en general, creo que con escucha, con humanidad y te diría pues como con, no sé si la palabra humildad, discreción, como saber que de todo se aprende, que aprendemos constantemente, que el ejercicio pues sí, de la vida es un ejercicio de aprendizaje, de evolución constante. Creo que esas cosas me han servido para, como dices tú, para construir comunidad. Para mí es muy importante, por ejemplo, con los profesores. Yo creo que para poder ejercer influencia sobre ellos, lo primero es ganarse su corazón, ¿sí? Entonces yo me preocupo mucho pues por conocer quiénes son, cómo están, qué necesitan, qué sueños tienen, cómo el colegio los puede apoyar, ¿sí? Eh, construir vínculo, construir amistad, qué les gusta, y entonces hablar, bueno, no sé, de música, de cocina, de deportes, de fútbol, de viajes, ¿no? Y entonces en ese ir tejiendo vínculos en el uno a uno, cuando uno se gana la confianza, el corazón, el cariño, el aprecio de las personas, después es más fácil también transmitir una idea y pedirles y decirles, bueno, vamos a ir hacia allá, vamos a ir hacia allá, ¿no? Siempre también con esa idea de la escucha. Yo me siento, yo creo que en el equipo de trabajo que tengo y que heredé del ex rector, la gente que hay es gente maravillosa, mucha gente con mucha más experiencia que yo y con mucho más conocimiento que yo en muchísimas áreas. Mi jefe decía una cosa que me encanta, decía, uno lo que tiene que hacer es estar rodeado de gente que sea mejor que uno. Y el ejercicio también de liderazgo consiste
en que todos brillen y en que los equipos brillen. Entonces, en la medida en que ellos brillan, pues brilla la institución y brilla uno, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante también el ejercicio de escucha. Cuando uno está rodeado de personas que saben, que conocen, que tienen experiencia, pues realmente uno lo que tiene que hacer es como ponerlos a trabajar. Hay un libro que me gusta mucho, un señor que se llama Humberto Rueda, que habla unos temas de liderazgo desde la inteligencia espiritual, y él dice, un buen líder que hace, se rodea de gente muy buena y se aparta y los deja ser y los deja proponer y da autonomía y da retos, no sé qué. Entonces, como que desde esos lugares te diría que he tratado de construir comunidad y construir equipo y tratar de, ¿no?, trabajar por una visión y por un norte. Muy desde las cualidades humanas que creo que pues, aprendí de mis maestros, del ejemplo de mi familia. ¿Qué tanto hay de inspiración y qué tanto hay de presión al estar liderando un proyecto que tiene más de 100 años? Pues mira, yo creo que como la mayoría de cosas en la vida, pues es un equilibrio. Presión tenemos, por supuesto, bastante y hemos tenido, y creo que ha sido muy positiva. El colegio ha venido en una transformación importante y hemos, digamos, trabajado en unas reformas muy importantes durante los últimos 15 años. Y esas reformas no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido unas juntas, unos consejos, el Consejo Superior, acá hay una suprajunta de gente muy buena, muy capaz y muy exigente. Entonces creo que esa presión que hemos recibido de nuestros jefes ha sido muy positiva para nosotros como equipo, así como por supuesto de las familias que también dicen, oiga, nos preocupa esto, no estamos contentas con esto. Entonces, y yo creo que uno tomar la presión, las presiones externas para aprender, para crecer, para mejorar, es esencial. Hace poquito también conversaba con una persona que es experta en temas de estrategia y me decía dos cosas que me llamaban mucho la atención con una corriente que hay como unas nuevas visiones de la estrategia. Y me decía, lo primero es, no hay que planear tanto. Hay que tener, por supuesto, un norte claro, pero no hay que planear tanto, entonces, porque el mundo está cambiando tanto que esas planeaciones, pues a mediano y largo plazo no sirven para nada. Entonces, no se preocupe por planear tanto. Tengo un norte, pero no planee tanto. Y lo segundo es, sobre todo, oiga el mercado. Pero en un colegio, el mercado, uno podría decir, es por supuesto los miembros de la comunidad, pues lo que decía es, oiga sobre todo a aquellos que no piensan como usted. Oiga a los profesores que son críticos, oiga a las familias que se preocupan, oiga a los estudiantes que también se preocupan, porque es recibiendo como esas presiones como uno puede crecer más, ¿no? Entonces creo que en lugar de la presión, una presión también creo que sana, constructiva, pues bonita, bien intencionada, es clave. Entonces, por ahí está ese lado de la presión de, digamos, de los grupos de interés. Pero al mismo tiempo la inspiración creo que es clave. En nuestro caso, pues tiene que ver con una filosofía, con unos valores. Nosotros trabajamos mucho en la identidad y en la mística. Hablando ahora que también te contaba este tema de la estrategia, por ejemplo, esta visión dice, el mercado no quiere que usted sea el mejor o los mejores, quiere que usted sea distinto, que usted sea auténtico, que usted se parezca a usted mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también una fuente de inspiración importante que es, pues, nuestra razón de ser, nuestro propósito mayor, algo que nosotros llamamos nuestro espíritu. Entonces, yo creo que en ese equilibrio entre las presiones, pero también la inspiración, los sueños, la construcción de una mejor sociedad, ¿no? El poner un grano de arena para construir, para sembrar cosas bonitas, pues en ese equilibrio yo creo que hay muchas posibilidades de crecimiento. Creo que ambas son muy, muy importantes. Del legado de 100 años, pues quedan cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy cómo viven en el día a día el educar antes de instruir. Bien, mira, ese que es uno de nuestros principios, lo vivimos de la siguiente manera. Cuando uno revisa los estatutos del colegio, que son unos estatutos bien, bien bonitos y prácticamente no han tenido cambios durante 100 años, entonces ahí está esta idea del propósito mayor que tenemos de construir una mejor sociedad, ayudar a construir una mejor sociedad y un mejor país a través de la educación, formando buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Y por eso está esa idea de educar antes que instruir, o educar no solo instruir, que está a la entrada en la tumba de don Agustín Nieto tan bonita. ¿Qué se entiende por eso?
el colegio tiene como 5 grandes subpropósitos, ¿sí? Con ese propósito mayor, y entonces son, primero, tiene que ver con el desarrollo del carácter, entendiendo por carácter valores humanos, fortalezas del carácter y habilidades socioemocionales o el desarrollo socioemocional. Que hace 100 años en el colegio, cuando tú ves esa definición, ya se hablaba de la educación de los sentimientos, es algo pues muy, digamos, muy visionario. Segundo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la dimensión espiritual en un colegio que es laico, ¿sí? Entonces ya te cuento cómo vivimos. Tercero, el amor por Colombia, la educación para la ciudadanía o el amor por Colombia en un colegio que es profundamente colombiano. Cuarto, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento integral, ciencias y humanidades. Y quinto, el desarrollo del cuerpo, con los deportes y las excursiones. Entonces, ahí es como esa idea global de lo que se entiende por educación para el colegio. Entonces, ¿cómo se vive el tema del desarrollo del carácter? Nosotros estamos haciendo unas cosas muy interesantes desde las fortalezas del carácter. Por ejemplo, que los estudiantes conozcan sus fortalezas y las puedan aplicar y profundizar y desarrollar a lo largo de la escolaridad. También hacemos bastante trabajo en temas de habilidades socioemocionales, educación emocional, sobre todo pues con la psicología, con influencias de la psicología positiva y de la educación emocional. Todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, eh, tenemos todo un proyecto de autoconocimiento. Cuando uno habla de la dimensión espiritual, digamos, desde lo laico, lo entendemos primero por el autoconocimiento, valores, contribución, sentido y propósito, conexión. Entonces ahí también hacemos unas cosas muy bonitas para que los estudiantes entren en contacto, se miren, entren en contacto con sí mismos, empiezan a construir un sentido de vida a partir de sus fortalezas, de las cosas que los apasionan, de la contribución a los demás, y nos interesa mucho temas de conexión, y para eso el arte, la música, la naturaleza, la literatura son posibilidades maravillosas. Al mismo tiempo, pues por supuesto está todo el tema de la dimensión espiritual. Para aquellas familias que son católicas, pues tenemos nuestra capilla lindísima, un capellán maravilloso, los sacramentos y la posibilidad de construir fe católica para aquellas personas que lo quieran, pero también tenemos otro tipo de prácticas contemplativas y demás. Todo el tema del amor por Colombia, por ejemplo, con las excursiones, muchos proyectos que giran en torno pues a lo que está pasando en la ciudad y a lo que está pasando en el país. Bueno, todo el tema de la educación científica y humanística, ustedes pues también lo conocen, el encuentro que hicimos, lo que tratamos de hacer curricularmente con un currículo pues que es interdisciplinario, trabaja pues por las dimensiones del desarrollo, con STEM, pensamiento, lenguaje y sociedad, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, entre otras cosas. Entonces esa es como nuestra manera de desplegar eso, y desarrollo del cuerpo pues con los deportes, también con las excursiones, ¿no? Entonces así, esas son algunas de las maneras como lo vivimos. Ahora, en sentido amplio, eh, a mí me gusta mucho un educador y un pensador que seguramente ustedes lo conocen, que es Marvin Berkowitz, que es este súper investigador de temas de desarrollo del carácter. Y él dice un par de cosas muy interesantes. Lo primero es que educar en sentido profundo, cuando hablamos, por ejemplo, de valores, ¿sí? Es un tema que tiene que ver sobre todo con la cultura y con el tipo de relaciones que se dan en una institución, por ejemplo, o en una familia, ¿sí? Y lo otro es que tiene que ver mucho con la forma de ser, digamos, si quiere, con el corazón de los maestros y de las maestras, porque tú puedes tener un currículo maravilloso, pero si el profesor que llega a implementarlo es una persona que no escucha, que no es amorosa, que no está preocupada por sus estudiantes, donde no hay una vocación, donde no hay un nivel de conexión, ¿no? El currículo no va a servir para nada. Entonces, sobre todo, procuramos trabajar mucho también en la transformación personal de nuestros maestros, y para eso tenemos distintos espacios. Por supuesto, tenemos espacios de capacitación en temas técnicas, en proyectos, en las disciplinas y demás, pero también espacios de autoconocimiento y de reflexión. Juan Sebastián, y yo debo decirte, y te lo escribí de hecho en algún mensaje a tu teléfono, cuando tuve la oportunidad de conocer a tu equipo, me sorprendieron dos cosas. Uno, la antigüedad del equipo docente, que habla muy bien de lo que nos acabas de compartir, de esta construcción de comunidad, del profe que está feliz de estar acá, que contribuye. La antigüedad me sorprendió, sus capacidades, el nivel de involucramiento con el proyecto, de verdad que ha sido
Para nosotros como equipo de Innovamat, un placer conocer a tu equipo docente. Qué maravilla, me alegra mucho eso que Sí, me cuentes. muchas Sin duda hay gracias por personas que aceptar. llevan mucho tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los quinquenios, cuando los profesores van cumpliendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, entonces, y no solamente los profesores, no las personas del equipo administrativo que nosotros decimos que son los primeros educadores, los porteros, las personas que contribuyen en cocina, en los baños, en fin, que también hay unos vínculos cercanos con los estudiantes y los estudiantes los conocen y hay pues un tema muy bonito de cercanía. Entonces, para nosotros ellos son muy, muy, muy importantes porque son educadores desde la interacción. Entonces tenemos estos espacios donde honramos su permanencia en el colegio y es muy importante porque esta filosofía del colegio de alguna manera se ha venido transmitiendo de manera oral, ¿no? Así como los Vedas, pues en su momento antes de que fueran codificados o como tantas cosas, tantas tradiciones orales que hay. Y entonces así es como se va transmitiendo cultura, valores. Nosotros decimos, por ejemplo, que el tema de conocer la filosofía del colegio, pues la formación de los profesores no es un tema de una capacitación, sino toma tiempo. Gracias, Juan Sebastián, por compartir esto. Y aquí voy a dar un paso atrás para volver al líder, al ser humano detrás del líder. ¿En qué momentos de tu labor diaria, en tu día a día, sale el abogado a relucir? En estructura, en pensamientos, en herramientas. Mira, es una pregunta muy buena y he estado reflexionando mucho sobre eso, sobre todo pues el último año, pero te voy a contar. Yo renegué mucho en mi profesión. Digamos, un poquito como yo escogí la profesión, te conté eso al principio. Yo estaba muy desubicado a la hora de tomar la decisión y final yo quería estudiar era cine. Fue como la decisión que tomé y empecé, me fui a estudiar cine, digamos, fuera del país. Eso no se dio por cosas de la vida y entonces la razón en últimas por la cual yo estudié Derecho, mis papás querían que yo estudiara Derecho, mi papá quería que yo estudiara Derecho. Cuando estaba en tercer semestre, tuve una crisis muy grande. Entonces nos reunimos 3 amigos, hicimos una cosa que se llamó el Pacto de Don Camilo. Entonces, estudiamos en los Andes y había un sitio donde vendían las mejores arepas, se llamaba Don Camilo, y los 3 estábamos absolutamente desesperados con la carrera. Entonces esa mañana, con nuestras arepas, con un picante delicioso, y nuestra Coca-Cola o lo que fuera, hicimos el Pacto de Don Camilo y era que por la noche íbamos a decir a nuestros papás que estábamos absolutamente desesperados con la carrera y que ya no íbamos a estudiar más. Entonces al otro día llegamos a ver cómo nos había ido, nuevamente nos sentamos a Don Camilo y pues fue una cosa además muy curiosa de familias y de papás muy inteligentes. Cuando yo llegué a donde mis papás a decirles que yo no quería estudiar más derecho, que era la peor decisión de mi vida, estaba esperando que ellos reaccionaran y se enfurecieran, pues para que mi rebeldía tuviera como, se pudiera encender y hubiera una discusión y tal. Pero mis papás de una manera súper inteligente me dijeron, Juan Sebastián, no te preocupes, te entendemos, estudia lo que tú quieras. Yo ni siquiera sabía que quería estudiar también, entonces, pero lo único es que te pedimos un favor, termina el semestre. Pero, ¿qué quieres estudiar? Lo que tú quieras, piénsalo, no hay ningún problema. Por supuesto me desarmaron, porque yo ya no pude, digamos, refutarles nada, no sabía qué estudiar, entonces al otro día llegué a contar y a ellos les había pasado lo mismo. Finalmente, todo para decirte que terminamos la carrera. Pero yo, digamos, como que renegué y nunca me conecté tanto con la carrera. Cuando me gradué, hice una práctica en el Ministerio de Hacienda, trabajé un tiempo en medios de comunicación, una agencia de comunicación porque me gustaban las comunicaciones, pero no, trabajé en una firma de abogados, finalmente no, hasta que llegué al mundo de la educación, que era mi pasión, pues de fondo con esta historia. Pero a lo largo de mi vida, pues mi vida y mi experiencia laboral me ha demostrado que en la carrera aprendí muchísimas cosas. Como yo no fui tan apasionado con la carrera, yo siempre he sido una persona juiciosa y responsable, entonces a mí me fue bien en notas y yo cumplí con todo, pero nunca fui apasionado. Yo, por ejemplo, yo creo que hay un montón de ramas del derecho que yo no tengo ni idea, que a mí hasta me da vergüenza. Yo digo, yo estudié derecho, pero yo no soy abogado. Pero sobre todo el tema de estructura, el tema del rigor y el tema de dominar ciertos principios. Y eso me sirve mucho. Yo, por ejemplo, quiero mucho, y eso se lo debo al derecho, y quiero mucho a mi profesora de historia de primero de bachillerato, de sexto, Miriam de Cuervo, con quien además fuimos colegas, porque seguí trabajando con ella acá hasta que ella ya se retiró y hoy en día somos amigos y la adoro profundamente.
Ella a mí me cambió la vida porque me enseñó estructura, me enseñó a hacer cuadros sinópticos, fichas, me enseñó a estudiar, me enseñó funciones ejecutivas, ¿no? Básicamente, o me ayudó a desarrollarlas. Y el derecho también pues me ayudó muchísimo pues a terminar de pulir esa estructura de pensamiento. Eso me sirve muchísimo a la hora de abordar pues cualquier problema, cualquier tema en general laboral. Eso por un lado. Lo otro que te diría también a veces es que me parece que el derecho también tiene una mirada, yo creo que práctica frente a los problemas. Por ejemplo, acá en el equipo es muy chévere porque tenemos grandes teóricos, personas pues que conocen muy bien temas de teorías de la educación y demás. Y tenemos un buen equilibrio entre lo teórico y lo práctico. También es, bueno, decidamos acá esto en qué se concreta, no quedarnos simplemente como en la discusión y en el debate, que es muy importante, y en problematizar, sino también solucionemos y encontremos puntos de conciliación o puntos medios o decisiones. ¿Qué es lo que más te inspira o qué proyecto es el que más te inspira en este momento? Mira, a mí me inspira mucho pues algo que te conté, que les conté ahorita como de una de esas dos ideas, y es pues, una innovación curricular que estamos haciendo. Nuestro currículo tiene 5 grandes ámbitos del desarrollo. Nuestros ejes no son las áreas del conocimiento, sino ámbitos integrados. Entonces tenemos todo el tema de STEM, el tema de pensamiento, lenguaje y sociedad, el tema de artes, arte, música, literatura, desarrollo del cuerpo, y este quinto, que lo venimos trabajando desde hace un año, que ya lo vamos a empezar a implementar, que es un ámbito de autoconocimiento y desarrollo. Y entonces es un espacio donde tenemos pues una hora a la semana para todos los cursos, desde el preescolar hasta un décimo, donde estamos trabajando en el mundo interno de los estudiantes. Con el autoconocimiento, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el tema de la búsqueda de sentido y propósito, los vínculos, las relaciones. Entonces, es ese proyecto. Ese proyecto parte de la transformación de los maestros. Entonces ahorita vamos a comenzar a implementarlo, ya creamos el espacio curricular, en los próximos meses viene un proceso de formación de todo el grupo de profesores y sobre todo, primero una sensibilización con todos los profesores. Nosotros acá las formaciones, como las hacemos es, tenemos algunos profesores que están súper enganchados o que tienen algún nivel de dominio o de pasión por el tema, a esos los formamos de una manera distinta para que después ellos formen en cascada al siguiente grupo de profesores. Entonces también ahí ya tendremos a un grupo de profesores que vamos a formar como un grupo, llamémoslo pues más avanzado, si se quiere, para ya luego desplegar esto. Y entonces pues la base de ese trabajo tiene que ver con el modelo de las competencias emocionales de Rafael Vizquerra, de la conciencia emocional, de la regulación emocional, de la autonomía, de la autoestima, de las habilidades sociales, las competencias para la vida. Esa es como la estructura, pero detrás el fondo lo que tiene que ver es la gran mirada que nosotros tenemos en este momento. Nosotros la llamamos el cultivo de la humanidad, porque es uno de nuestros valores. Nosotros tenemos nuestros valores son la libertad, el amor por Colombia, la amistad y la humanidad. Y porque también sentimos que es algo muy necesario en este momento, entre otras, como respuesta a lo que está pasando también con la inteligencia artificial, donde por supuesto pues necesitamos preparar a nuestros estudiantes para lo técnico, pero en últimas nosotros creemos que la gran respuesta es, o como una de las maneras de abordar ese tema, es qué nos diferencia de las inteligencias artificiales, de las máquinas, ¿sí? ¿Qué nos hace profundamente humanos? Y dedicarnos a cultivar esto. Entonces es el cultivo de la humanidad desde un ámbito central en el autoconocimiento, el mundo interno, las emociones, las relaciones, la búsqueda de sentido en lo que estamos trabajando. Entonces ese es un proyecto que me entusiasma muchísimo, que ha sido como mi principal desde que llegué. Quiero que empecemos a trabajar en eso. Ya pues llevamos un año planeando y ahorita ya vamos con la segunda etapa. Vamos a sacar un libro súper bonito. Estamos muy contentos. Sí. Juan Sebastián, aquí con vista a todo tu colegio, ¿qué es lo que diferencia al egresado del Gimnasio Moderno? Mira, yo creo que lo que lo diferencia ese sello tiene que ver con un amor por el colegio y un sentido de pertenencia enorme. Eso nos pasa, acá nosotros tenemos todos los años almuerzos que hacemos con los que
llevan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 años de graduado. Y ellos vienen acá y entonces dicen, amamos este colegio. Y lo amamos por lo siguiente. Sentimos que el colegio fue determinante en nuestra vida. Por supuesto, en la vida de un ser humano, pues primero la familia, y hay cosas que uno lo marcan, un buen jefe, una posibilidad de una beca, estudiar por fuera, la universidad, en muchos aspectos, ¿sí? Pero la mayoría de ellos coinciden y dicen, a nosotros este colegio nos marcó nuestro carácter, dejó una huella en nuestro corazón, en nuestros corazones, y por eso lo queremos tanto. Por eso acá hay bautizos, matrimonios, primeras comuniones que se hacen, hay hasta unos cenizarios donde piden ser enterrados acá. En la planta, muchas de las personas que trabajan en la planta acá de profesores y del equipo son y somos exalumnos, pues por ese sentido de pertenencia. Y lo que dicen es que aquí tuvimos una infancia muy feliz, tuvimos unos maestros maravillosos donde las relaciones fueron horizontales, creyeron en nosotros, creyeron en nuestra voz, hubo libertad, nos dejaron ser, nos dejaron expresarnos, nos dejaron hacer, pudimos proponer proyectos y hicimos amigos para toda la vida. Ahí como pudimos ahondar en nuestras pasiones y en nuestras vocaciones. Entonces yo te diría que yo creo que ese sentido de pertenencia, ese amor por el colegio, con esas cosas comunes que se vivieron, las excursiones por Colombia, yo creería que eso es un tema, un diferenciador. Y lo uno con algo, te voy a contar algo sobre este lugar, por ejemplo, para que veas lo bonito ya como un testimonio final. Este lugar, esta cúpula, acá esta es sede de la emisora. Aquí se hacen programas de radio junto con la emisora, que esta es como una extensión de la emisora que está allá. Esta emisora fue fundada por un estudiante, por un exalumno. Esta emisora va a cumplir ya más de 30 y pico de años. Fue la primera emisora escolar en Colombia. Y además de acá, pues ha servido como fuente de inspiración. Por ejemplo, la emisora del Ejército se inspiró en esta emisora y muchos colegios. ¿Por qué se quiere tanto el colegio? Entre otras, pues porque acá hubo libertad, aquí hubo posibilidades de realizarse, vínculos muy bonitos, cercanía con los maestros, humor, en fin. Entonces yo te diría que esos son como algunos elementos del colegio que tiene mucha magia. Oportunidades además que creo que han sabido mantener en el tiempo, porque de eso también hemos sido testigos cuando nos abriste las puertas para celebrar aquí el Enjoy Thinking de Innovamat. Hubo un grupo de estudiantes que pidieron entrevistar a los expertos que venían ese día y Jordi Deulofeu y Coral Regí quedaron absolutamente sorprendidos de las capacidades de documentar, de preguntar, de ese pensamiento crítico detrás de cada pregunta que les hicieron. Y la verdad es que fíjate que no solo impacta la vida de quien hoy es director de comunicaciones, sino sigue siendo una gran oportunidad abierta para todos los estudiantes. Claro que sí, se me había olvidado eso. Y así es. Y entonces sale su nota y ahora tienen un noticiero y unas cosas. Y es un noticiero lindísimo, súper, muy, muy sofisticado y tal. Entonces así es. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, y ahora vamos de regreso a tu oficina, tu día a día, para que nos des los últimos tips y consejos para una nueva cohorte de rectores. Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Algo clave en esta labor es lograr conectarse muy bien con las cosas que son vitales para los niños y para los adolescentes y construir a partir de eso, porque ya uno puede a partir de eso conectar con muchas cosas, sea con el testimonio, la experiencia de vida de uno, poder ser comprensivo, poder dialogar, poder construir vínculo. Porque no, cuando uno ya tiene el vínculo y tiene esa confianza, tiene ese canal de comunicación, lo otro va a fluir de una manera pues más fácil. Entonces te diría que ese es un aprendizaje reciente de un tema ya muy puntual, pero pues creo que también todos los días hay aprendizajes, todos los días hay dificultades, retos, adversidades, errores, todos los días cometemos errores en el colegio, yo creo que todos los días cometo errores y procuro pues estar como revisando y tratando de aprender y de mejorar. Juan Sebastián, si aquí tuviéramos hoy sentados dos rectores y tuvieses que pensar en una acción liberadora o una decisión contundente, ¿cuál sería hoy con esos dos rectores el pacto de Don Camilo? El pacto de Don Camilo. Qué bueno. Muy buena pregunta ahí con el tema del pacto de Don Camilo. Mira, yo conversaba esto con un rector amigo y yo creo que los colegios estamos recibiendo mucha presión y sobre todo los profesores y los directores de grupo, y creo que estamos recibiendo como mucha violencia y como mucha
agresividad. Yo creo que hoy en día una gran pregunta que tenemos por hacer es cómo reducir violencia. Siento que en el país y en general en la humanidad es un momento difícil, de mucho estrés, de mucha angustia, de mucho miedo, de frustración, y creo que muchas veces eso nos llega a nosotros. Entonces yo creo que un tema es cómo podemos darle apoyo y contención emocional a nuestros grupos, a nuestros equipos y a nuestros profesores. Y, y yo conversaba y una cosa que yo propondría es, yo creo que una política a los colegios debería ser cómo puede uno ofrecer terapia o espacios de contención para los maestros. Yo creo que es necesario espacios de contención y de expresión, porque creo que aquellos que están todo el día ahí y que además entonces se les exige no solamente pues entonces que desarrollen pensamiento lógico, sino que además sean psicólogos y desarrollen habilidades socioemocionales y contengan y trabajen temas de convivencia y demás. Y encima están los papás quejándose y las presiones y los correos y en fin y los requerimientos y demás. Creo que hay un tema grande. Entonces yo creería que hay algo importante por pensar, es como el lugar del autocuidado de los maestros y las maestras y ojalá desde la política a los colegios, ¿no? No necesariamente decirles, bueno, miren a ver ustedes qué hacen, entonces algunos harán deporte, otros tendrán espacios porque les gusta la música o les gusta bailar, otros pues meditarán o lo que sea, ¿no? Pero es como algo que sea desde el colegio como tal, como herramientas de contención. Y lo otro, yo trabajaría mucho en este tema del desarrollo, lo priorizaría de tanto de valores y de habilidades socioemocionales. Y creo que la base de eso tiene que ver con el autoconocimiento y con la reflexión. Entonces, tener espacios para que los estudiantes se conozcan de manera sistemática a lo largo de la escolaridad, sí, que se puedan conocer, que puedan reflexionar sobre su vida, escribir un espacio de autobiografía, sus relaciones con los demás, estrategias de regulación de las emociones, espacios de silencio. Creo que algo muy importante también, por ejemplo, es temas como aprender a respirar como vehículo para controlar las emociones, el arte, en fin, cultivar esta dimensión que también mencionábamos al principio, como de desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿no? Creo que es algo muy importante, es sanar el corazón, ¿sí? O tener herramientas para sanarlo, para relacionarnos mejor con nosotros y con los demás. Y porque creo que esa es la base de la convivencia, la base del desarrollo humano y del florecimiento. Entonces, de pronto pensaría como en cosas por ahí. Juan Sebastián, pensando en los abogados, profesores, politólogos, ingenieros que en este momento están caminando frente a un colegio y pensando, voy a ser rector de este colegio en 10 años, ¿qué consejo les daría? Mira, yo, a ver, lo primero, pues por supuesto cualquier persona en general, pero esas personas sería, por supuesto, hay que oír el corazón y perseguir los sueños y cultivarlos y trabajarlos. Lo siguiente, también como tener muy claras sus fortalezas para trabajarlas y para desarrollarlas. Pero sobre todo un tema sería como que se acerquen a la educación, empezar a cultivar el sueño, a acercarse, empezar a dar clases. Creo que eso es muy importante pues para la labor en la educación y en las rectorías, pues empezar a pues tener espacios de construcción de vínculos con niños, con adolescentes, como eh, empezar a conocer, ¿sí? Tratar de conocer como esos periodos de esas etapas del desarrollo en el ser humano, creo que es clave. Yo te diría que eso, y pues por supuesto creo que también estudiar, ¿no? Estudiar, leer, bien sea tanto hacer cursos, formaciones, posgrados y demás, como leer, empezar a aprender, cultivar la curiosidad y pues por supuesto cada uno tendrá cosas que le gustan más que otras. Hay unos que les apasiona la enseñanza de la historia, de las matemáticas, el pensamiento, el arte, como seguir profundizando, profundizando, profundizando y cultivándose. Y de pronto lo último, ¿sabes qué es? También, eh, ojalá poder tener como un mentor, como una persona que pues que tenga experiencia, de pronto que ya haya ocupado un cargo similar de liderazgo en un colegio, en una universidad,
pues para poder aprender, ¿no? Como para poder siempre servir de guía. Yo tuve, por ejemplo, el gran privilegio, mi ex jefe, Víctor Alberto Gómez, el ex rector, que fue para mí pues un papá, un padre y un mentor, y fue una figura muy importante que me ayudó mucho y me supo guiar mucho, ¿no? Desde estudia esto, ojo con esto, haz esto. Entonces yo le creo mucho a los procesos también de acompañamiento, con mentorías para uno revisarse y poder todos los días ser como un mejor profesional. Este espacio, Juan Sebastián, de Suma Liderazgo, nace de esa necesidad de encontrar esa inspiración, esa compañía, esa red de apoyo. Y yo tengo que decirte que a nivel personal, cada charla contigo me resulta muy inspiradora y por eso también quiero agradecerte. Y estos espacios los estamos cerrando con que nos ayudes a definir o aproximarnos a educar es. ¿Educar qué es? Mira, esa es una pregunta que es difícil. Yo creería un poco que educar tiene que ver con, mucho con acompañar. Con acompañar para que las personas puedan florecer, siendo por un lado uno muy respetuoso de la individualidad de cada persona, de sus fortalezas, de su voz interna, pero al mismo tiempo sirviendo de guía también. Entonces a mí me gusta mucho esa metáfora como y también te la mencionaba al principio, como de caminar, ¿sí? Como de acompañar a alguien caminando, construyendo, conversando, compartiendo experiencias. Creo mucho en la experiencia. Entonces sí creo que tiene que ver con acompañar para que las personas puedan florecer. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, una vez más por tu generosidad de siempre, por abrir las puertas, por compartir con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Suma Liderazgo. Nos vemos en un próximo episodio.